Buenos días a todos, mi nombre es Ania León, soy la directora ejecutiva de ILSI Mesoamérica y les quiero dar la bienvenida a este primer seminario en el cual estamos iniciando nuestro trabajo en los temas que están alrededor de las micropartículas, los microplásticos, los nanoplásticos y todos esos temas que tienen que ver con la sostenibilidad y el impacto que estas partículas tienen en el ambiente. Vamos a hablar hoy, y van a ver ustedes la agenda, que es básicamente introductorio, porque la idea del día de hoy es hablar sobre la evidencia científica y los mitos que hay alrededor de estas temáticas, pero en adelante esperamos tener muchísimos más eventos donde hablemos de innovación, un poco más de análisis, que hablemos de soluciones para resolver este problema que es un tema, que es un reto, pero también es una oportunidad para que todos pongamos nuestros granitos de arena y trabajemos de forma conjunta. Quiero inicialmente pues recordarles lo que es ILSI. ILSI es el acrónimo de International Life Sciences Institute. Nosotros somos para la región mesoamericana, la entidad que nos corresponde para México, Centroamérica y el Caribe. Nosotros somos una red global de científicos que trabajamos de forma conjunta en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer la ciencia necesaria que permita o que aporte de aportes para mejorar la salud pública, el bienestar y la protección del ambiente, con énfasis en los temas de sostenibilidad. Existimos en todo el planeta, somos una ONG, una organización no gubernamental que existimos en todo el planeta y estamos de manera conjunta en una federación y pues estamos compuestos por expertos científicos de los gobiernos, las industrias y las academias. Y es así para todas nuestras diferentes entidades en el mundo, que como pueden ver, estamos desde Japón hasta, por supuesto, Brasil, Europa, la India y prácticamente en todo el planeta. Y entonces esto nos permite tener acceso a expertos de todas las latitudes que convergen en nuestras actividades y en nuestras reuniones de comités, por ejemplo, para definir qué trabajos y qué temas queremos desarrollar. El día de hoy, como les comentaba, tenemos este primer seminario virtual que es específico en los temas de la evidencia científica y los mitos alrededor de los microplásticos. Vamos a hablar también de análisis e innovación. Y yo les voy a presentar en unos minutos a los dos expositores que tenemos el día de hoy. Quiero hacer la salvedad que el máster Eric Blanco, por un tema profesional, no se pudo presentar el día de hoy, pero que como este es el primero, pues ya lo invitaremos a un segundo, un tercero o un quinto evento, porque él tiene con nosotros el compromiso de hablarnos de los temas de innovación y de los impactos en temas de huella de carbono, etcétera, etcétera. Siempre hacemos una exención de responsabilidad y es que todas las opiniones expresadas en las siguientes conferencias son las del presentador, experto científico y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, de ILSI, y que además, pues por supuesto, cada científico, de acuerdo a nuestros principios de integridad científica que tenemos, pues han tenido total libertad para preparar su conferencia. Voy de inmediato entonces a presentar al doctor José Vega Badrit, quien es nuestro primer experto expositor. Él tiene un doctorado en nanotecnología del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante en España. Tiene una especialidad en polímeros biodegradables. Tiene una maestría en ciencias e ingeniería química en polímeros. Es autor de muchísimas publicaciones científicas indexadas. Del 2006 a la fecha ocupa el puesto de director del Laboratorio de Nanotecnología, el Laboratorio Nacional de Nanotecnología, perdón, que el acrónimo es LANOTEC y que está en el Centro Nacional de Alta Tecnología, el CENAT de CONARE. Del 92 a la fecha es catedrático del Laboratorio de Polímeros de la Escuela de Química de la Universidad Nacional y es vicepresidente de la Junta Directiva del CONICIT. Además es el presidente en este momento de ILSI Mesoamérica. Y siempre hago la salvedad de que yo hago un resumen de los currículums de cada una de las personas que pero les pido siempre el perdón de tener que hacer una introducción muy corta. Nuestro segundo expositor es el doctor Igor Carvalho, que está desde Brasil con nosotros. Es doctor en Ingeniería de Materiales, es especialista en espectroscopía óptica con amplio conocimiento de técnicas avanzadas de caracterización de materiales para ingeniería, nanotubos de carbono, grafeno, gemas, cristalografía, polímeros y otros materiales. Tiene más de 20 años de experiencia en teoría y práctica en instrumentación para la caracterización de materiales.
Tiene formación especializada en ingeniería, instrumentación en espectroscopía Raman y fluorescencia en los centros de referencia ORIVA en Francia y en los Estados Unidos. Y además tiene capacitación en monitoreo y prospección tecnológica, líder empresarial en Oriva Scientific Latinoamérica y con experiencia en gestión empresarial asociadas a áreas académicas y tecnológicas. A ambos muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. La audiencia ya es de más de 50 personas, esperamos que vaya subiendo conforme el tiempo vaya pasando. Y quiero decirle a todas las personas que asisten hoy al seminario que tienen en su panel de control un espacio para anotar cualquier pregunta que les vaya surgiendo en el momento que nuestros conferencistas estén desarrollando sus temas. Entonces, les invitamos a anotar ahí sus conferencias para que al final de la sesión podamos por lo menos atender algunas de ellas y si no, si alguna nos queda sin atender, pues podamos luego enviar la respuesta de parte de los conferencistas. Entonces, de inmediato vamos a empezar con la conferencia del doctor José Vega Baudrit. Muchas gracias, Ani. Pues aquí puedes hacer la introducción si quieres. Ya, sí es que tenía el micrófono apagado, disculpe. Bueno, agradecer a Últimas América por la oportunidad de presentar este seminario de sobrevivencia científica y los mitos sobre los microplásticos, análisis e innovación. Bueno, básicamente los temas saludar al doctor Igor Carvalho de la empresa Oriva. Iniciamos entonces. Bueno, básicamente los temas a los que me voy a referir hablan sobre un poco de nanotecnología, lo que son los materiales, polímeros, tipos de polímeros, plásticos, nanoplásticos, nanomateriales, también sobre las definiciones relacionadas con lo que son los microplásticos y su clasificación, el origen y la cuantificación, que apenas lo mencionaré porque esto pues son temas de que van a ser referidos por el doctor Carvalho, y todo lo que tiene que ver con algunas alternativas y soluciones al tema de microplásticos, como lo que es reciclados, biorefinerías, economía circular, entre otras, así como regulaciones y legislaciones. Se espera pues hacer un aporte bajo la premisa de evidencia científica una vez finalizado este seminario. La nanotecnología consiste en modificar átomos o moléculas para fabricar productos, es decir, que trabaja a un nivel atómico y molecular, donde en la mayoría de las veces no se aplican las reglas ordinarias de la física y de la química. Las características de los materiales, tales como color, fuerza, conductividad y reactividad, por lo tanto, a esta escala pueden diferir sustancialmente, comparadas con una escala pues, como la macro. Costa Rica no se quedó ajena al desarrollo de la nanotecnología. Temas como biodiversidad, lo que es nanomedicina y nanofarmacia, la parte de biorefinería, específicamente la revalorización de los subproductos, relacionado también con la economía circular, pues han sido ejemplo de ese desarrollo, de ese fuerte desarrollo de la nanotecnología. La nanotecnología ha pasado en Costa Rica por varios hechos importantes, como la creación del Laboratorio Nacional de Nanotecnología en el SENAT en el año 2004, y también la incorporación de este laboratorio a diferentes grupos como la Comisión de BLP, Buenas Prácticas de Laboratorio, y de la OCDE, que conllevó también a la incorporación de Costa Rica al Working Party of Manufactured Nanomaterials de la OCDE a través de la NOTEC, y la incorporación y la creación de diversos comités técnicos nacionales como el de nanotecnología y el de biotecnología. Gracias a esto, pues Costa Rica también ingresó a través de INTECO y de la NOTEC a la ISO internacional relacionada con nanotecnología, que es la ISO TC 229. Y así, pues en otras comisiones se ha ido trabajando a través de los años, desde que se creó el NOTEC en el año 2004. Este laboratorio funciona en las instalaciones del SENAT, en CONARE, allá en Romose, y
pues tiene como objetivos investigar en el área de la micro y nanotecnología enfocado en bio y nanoestructuras, microsensores y materiales avanzados. También ser un centro de laboratorio para la formación en nanotecnología en colaboración con instituciones y programas académicos y establecer alianzas estratégicas con industrias de alta tecnología para el desarrollo de servicios y productos especializados que contribuyan con el sector productivo del país. Básicamente, el laboratorio se desenvuelve en tres áreas de interés con respecto a lo que es investigación, desarrollo e innovación, que es ciencias de la vida, vocaciones científicas y regulaciones. Básicamente, en esta conferencia me centraré en ciencias de la vida y la parte de regulación. El laboratorio es un laboratorio relativamente pequeño, como les dije hace un rato, fue fundado en el año 2004 con una pequeña inversión de apenas unos $50,000, pero que en la actualidad puede ir rondando los 8.5 millones de dólares. Poseemos varias instalaciones como un Fab Lab o un laboratorio de biotecnología y otro de química con equipos de la más alta calidad y pues con las mejores pues, regulaciones, ya que el laboratorio está tratando de ser certificado, acreditado en las normas ISO 17025. Básicamente los proyectos de laboratorio se sitúan lo que se menciona en esta lámina, en lo que es el estudio de materiales y nanomateriales, como polímeros naturales y sintéticos, nanopartículas con múltiples aplicaciones, también proyectos relacionados con energía, impresión 3D, File Lab, lo que es el Internet de las Cosas, el Internet de las Cosas médicas, también proyectos de biorefinería y economía circular, vocaciones científicas, educación, capacitaciones, todo lo que tiene que ver con regulaciones, metodología, acreditación y normalización, y lo que es como el tema de esta conferencia, microplásticos, iniciamos nuestros estudios a principios del año 2019. Básicamente, un microplástico, para irnos adentrando ya en el tema de esta charla, es un material conformado por un polímero, estos son polímeros, que están pues relacionados con en su composición con plásticos, resinas y hules, y por diversos procesos que vamos a ver más adelante, se producen los microplásticos y los nanoplásticos. Para poder definir un material, pues se puede hacer desde muchos contextos. En este momento nos interesa desde el punto de vista de la química. Y pues obviamente cualquier sustancia o mezcla de sustancias están hechas de materiales. Y los materiales pueden ser vistos como desde muchos puntos de vista, también como su clasificación, la estructura, las propiedades que ellos tienen y los procesos cómo se obtuvieron, es decir, su manufactura. Para efectos de esta charla hablaremos de la clasificación de los materiales, donde veremos que los materiales se dividen en metales, polímeros, cerámicas y compuestos. Y los microplásticos y las micropartículas en general pues provienen de estos materiales. Específicamente, si provienen de polímeros, se les mal denomina microplásticos, porque los microplásticos están conformados por varios tipos de polímeros, como vemos en esta lámina, donde el polímero por sí mismo es un compuesto químico, ¿verdad? Conformado por muchas piezas o unidades iguales o distintas, denominadas monómeros, que se enlazan químicamente para producir los polímeros, como vemos aquí en la figura de abajo. Los monómeros de los polímeros sintéticos provienen en su mayoría de la refinería del petróleo, y basado en esto podemos clasificarlos dependiendo de su origen como polímeros sintéticos y polímeros naturales. Obviamente todos con muchas aplicaciones en todos los campos. Los polímeros naturales o biopolímeros, como vemos en esta lámina, pues el ADN es un polímero natural cuya unidad monomérica es el ácido nucleico y pues es parte del material genético. El caucho natural, están hechos algunas llantas, sobre todo en el pasado, muchos zules. Ese es el isopreno, se usa para la fabricación de neumáticos, artículos impermeables, aislantes. Y aquí arriba de la molécula tenemos a la celulosa, que es un polisacárido cuya unidad monomérica es la glucosa, y pues la encontramos en papeles, algodones, etcétera. Y por el otro lado tenemos a los polímeros sintéticos, que por primera vez fueron sintetizados en el año 1909 con esta herramienta que vemos aquí abajo, este reactor, por los estudios que realizó
Leo Hendrik Baekeland en los Estados Unidos, que fabricó la baquelita, que es un polímero duro, inerte a las sustancias químicas fuertes y que los podemos encontrar en diversos aparatos como los que tenemos en la figura. Básicamente, los polímeros pueden ser clasificados de muchas formas, como les dije anteriormente. Esta que tenemos acá en verde es una clasificación que va a depender del comportamiento que tienen los polímeros frente a la temperatura. En este caso se pueden clasificar como termoplásticos, como termoestables y como materiales poliméricos elastoméricos. En el caso de los termoplásticos son aquellos que funden con la temperatura cuando el sistema obtiene energía en forma de calor y las moléculas comienzan a moverse y el material, debido a ese aumento de la temperatura, pues se licúa. En el caso de los termoestables, estamos hablando de aquellos polímeros que no pueden refundirse una vez que tienen una forma dada, incluso llegan a degradarse con el aumento de la temperatura. Mientras que los elastoméricos son más bien aquellos asociados a una elevada elasticidad del material cuando esté sometido a un esfuerzo dado. En este caso de los termoplásticos hablamos, por ejemplo, el polietileno PET, el polietileno de alta densidad, el HDPE, el PVC, el polipropileno, el poliestireno, etc. Dentro de los termoestables tenemos algunos poliuretanos, las resinas epóxicas, la baquelita y el poliéster, y dentro de los elastoméricos, pues el caucho, el neopreno, la silicona y los poliuretanos. En este caso es importante ver que los microplásticos, si uno utiliza la definición basada en la clasificación de los polímeros por su comportamiento a la temperatura, un microplástico solamente correspondería a un termoplástico. Sin embargo, también se considera dentro de la definición de microplástico a los termoestables y a los elastoméricos, sobre todo porque estos últimos son uno de los principales contaminantes del medio ambiente cuando pues sobre todo en el caso de las llantas y los textiles, cuando llegan pues a la naturaleza. Un plástico, ya hablando específicamente de los plásticos, es un material sintético obtenido mediante reacciones de polimerización, usualmente a partir de derivados del petróleo, como les mencioné. Están presentes en todas partes, en todo tipo de aplicaciones, y posee propiedades especiales como alta durabilidad, gran resistencia al medio, baja susceptibilidad al ataque biológico, y por supuesto pues se hicieron para contribuir a mejorar la calidad de la sociedad actual. Con múltiples aplicaciones, con un bajo costo, son muy atractivos y obviamente es un material que llegó para quedarse. Y esto lo que hace que realmente se vuelva un problema, porque estos materiales fueron hechos para perdurar, pero se desechan como si fueran fácilmente reintegrables a la naturaleza. Los plásticos pues siguen un código de clasificación denominado el Triángulo de Moebius, que fue creado en el año 1970 por Gary Anderson en la Universidad de California en los Estados Unidos, y permite pues comprender cuál es el origen de los productos y envases, indican el tipo de material de que están hechos, informa al centro de acopio para depositarlos tras su uso y es si estos son o no reciclables. Entre más baje uno hacia el número entre 1 y 7, pues el polímero es más difícil de reciclar. Y aquí tenemos un cuadro, unos cuadros con cada uno de estos números. No me voy a poner a leerlos todos porque no me da tiempo, no es el objetivo de la charla. Pero por ejemplo, en el caso del PET, que es el número 1, el polietileno-tereftalato, pues se utiliza en envases, botellas y bandejas, en flejes, monofilamentos, y una vez reciclado, reutilizado, pues puede ser empleado en envases para gaseosas y agua, fibras textiles para prendas de vestir, alfombras, juguetes, flejes, etc. Y lo mismo, pues los demás polímeros como la poliamida, el acrilonitrilo, los estirenos que tienen su función inicial utilizando resina virgen y cuando es utilizada en sistemas de reciclaje. Ya específicamente en el tema de micro nanoplástico tenemos lo siguiente. Hay muchas definiciones de lo que es un microplástico en función de su tamaño. Algunas definiciones hablan entre 5 milímetros y 1/3 de milímetro. En el caso de los nanoplásticos, que son aquellos plásticos situados entre 1 a 10 nanómetros hasta 200 nanómetros, y están las micro y nanopartículas, como vemos en esta figura que está acá. La definición dada en el texto Residuos Plásticos en Argentina, que es un libro bastante interesante, muy consultado,
escrito por la doctora Norma Sbarbati Nudelman. Habla sobre este tema, sin embargo, es una problemática porque no se han puesto todavía de acuerdo en la literatura o las distintas organizaciones para hablar cuál es realmente el intervalo de los microplásticos. Entonces, por ejemplo, en este libro se habla de las nanopartículas tienen entre 1 a 10 hasta 200 nanómetros y las micropartículas entre 5 y un tercio de milímetro, perdón. ¿Qué pasa en el intervalo de estas dos? Pues no se refiere a esto. En estas dos figuras vemos de la literatura, vemos el intervalo de evaluación, en el primer caso de la izquierda, algunas literaturas donde clasifican a los nanoplásticos, los microplásticos, incluso surgen un par de términos más como son los mesoplásticos y los macroplásticos con sus respectivos intervalos. Esta es una clasificación bastante interesante que se encontró en esta referencia de Picot y Barceló en la revista Omega del año 2019. De los documentos dados por Oriva, se habla entre 1 micra y 5 milímetros. Sin embargo, pues es un problema que se den fluctuaciones en las definiciones de lo que es un plástico. En el libro de la publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, en asociación con el World Resource Institute, habla también sobre estas definiciones y sobre los diferentes orígenes de estas definiciones, por ejemplo, por país. Hay definiciones en el texto de Canadá, Estados Unidos, de Reino Unido, que habla, por ejemplo, que una micropartícula significa toda partícula de material plástico sólido insoluble en agua igual o inferior a 5 milímetros en cualquier dimensión. En ese caso, pues deja todo lo que es nanopartículas dentro de esa definición. En el caso de la definición de Suecia, por ejemplo, habla de partículas de plástico inferiores a 5 milímetros en cualquier dimensión, caso similar que se habla en el Reino Unido. Siempre hablan de partículas de plástico y no de partículas de polímeros. La clasificación de los microplásticos y los nanoplásticos va a depender del tamaño, en este caso que sean micro o nano, de la forma geométrica, si son esferas, pellets, incluso deformes, y también de la función para lo cual fueron fabricados. Si son micropartículas o microplásticos intencionales o primarios, fabricados con un determinado fin, por ejemplo, en una crema, en un producto farmacéutico, o si son microplásticos accidentales o secundarios. Básicamente, la forma y tamaño de las nanopartículas van a definir su comportamiento en el caso de los nanos. Esto es muy importante, porque a diferencia del comportamiento físico y químico de una micropartícula, una nanopartícula va a depender mucho de su forma y su tamaño. En el caso de los microplásticos primarios o intencionales, bueno, son de uso directo o como materiales precursores de otros productos, como mencioné anteriormente. Incluyen a las fibras sintéticas, a los pellets industriales y a las microperlas o microbets agregadas a productos cosméticos. Y su forma va a depender de su origen y función. Pueden ser esféricos, cilíndricos, discoidales o cúbicos. Las microperlas son muy utilizadas en la industria cosmética como exfoliantes y pues podemos ver algunas fotografías aquí en la presentación. Y en el segundo caso tenemos las secundarias occidentales, que están conformadas por los fragmentos de otros artículos de plástico más grandes, que por el producto del deterioro continuo de los plásticos, como las llantas o como la ropa, cuando es lavada, en muchas ocasiones que va desprendiendo micro y nanopartículas, va a haber una gran variedad de tamaño, forma, color y tipo de partícula, e incluyen a las fibras de poliésteres, nylon, acrílicos y otros textiles sintéticos presentes en la ropa. Y en el caso de los neumáticos también pueden estar presentes redes de pesca, colillas de cigarrillos, alfombras, entre otros. Principalmente tenemos dos factores de deterioros, el mar, la luz ultravioleta, la abrasión física por el oleaje o los movimientos en los ríos y las altas temperaturas. Mientras que en los ambientes terrestres tenemos mayor influencia de la temperatura, en este caso comparada con el anterior, se degrada a un mayor ritmo respecto al mar por abrasión física o luz ultravioleta. Dentro del libro que mencionamos anteriormente de la ONU, tenemos ya lo que es una definición de la micropartícula. Hablamos de partículas artificiales de plástico añadidas intencionalmente
a productos de consumo, por lo general de un tamaño igual o inferior a 5 milímetros, y las micropartículas pueden variar en cuanto a composición química, tamaño, forma y densidad. Tenemos los microplásticos, que es un término genérico para las piezas de plástico de menos de 5 milímetros, y los plásticos primarios y secundarios. El problema de estas definiciones es que deja de lado a los polímeros termoestables y a los elastómeros, así como otros materiales no poliméricos, desde el punto de vista estricto de la definición de... Bueno, el ciclo de los microplásticos en los océanos es muy interesante, dependiendo de si son primarios o secundarios. En el caso de los primarios, pues provienen de la ropa y el lavado, como vemos a la izquierda. También tenemos a los residuos de los dentífricos, a los limpiadores faciales y a las aguas residuales, que van a las aguas residuales, perdón, y de estas a las plantas de tratamiento que no tienen un sistema riguroso para filtrar las micro y nanopartículas que quedan, que pasan, perdón, a las aguas residuales y de ahí a través de las escorrentías y ríos llegan al océano, que en forma de microplásticos pues pasan a través de la sal, de alimentos de mar, como los camarones, pescado, etcétera, a la cadena alimenticia humana. Y por otro lado, pues tenemos a las micropartículas secundarias que pasan a través de las alcantarillas en forma de basura, que se van degradando por diferentes acciones marítimas de los ríos o por el viento, acción del viento en la tierra, etcétera. Y estas micro y nanopartículas de igual forma pasan a los ríos y de ahí a los océanos y posteriormente a través de la cadena alimenticia al hombre. Es muy importante recalcar que aún no es conocido el efecto en la salud humana de los microplásticos y los nanoplásticos. No hay estudios científicos concluyentes sobre este efecto en la salud humana. Es decir, entonces, que ¿de dónde vienen los principales contaminantes microplásticos de los océanos? Pues básicamente se ha visto que los textiles, los neumáticos y los polvos de las ciudades son básicamente los principales componentes que contaminan a los océanos con microplásticos. En menores cantidades tenemos los gránulos de plástico, productos de cuidado personal, revestimientos marinos y señalización vial. Básicamente los principales fuentes de contaminación no son plásticos y por eso están mal llamados microplásticos. ¿De dónde procede esa basura plástica de los mares que al final terminan siendo microplásticos? Bueno, básicamente provienen de los ríos, de las aguas residuales, por el viento y de las actividades humanas. Entre ellas tenemos a la acuicultura y la pesca, las redes, por ejemplo. También el transporte marítimo y el turismo. Básicamente, como vemos en el mapa, aquí en el mapa mundi, la principal procedencia de microplásticos es de India y el sur de Asia, seguida de los Estados Unidos, de China, Europa y Asia Central, y finalmente del este de Asia y Oceanía. Y, esos microplásticos proceden de la basura plástica principalmente de China, India y del sur de Asia, África y Oriente Medio, el este de Asia y Oceanía. Y es que si vemos, las principales fuentes de microplásticos provienen de los grandes países industrializados. Esta es fuente de la International Union for Conservation of... bueno, ¿cómo evaluar? Hacer evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los microplásticos. No hay normas. Desafortunadamente, una de las principales deficiencias que tiene el estudio del efecto de los microplásticos está relacionada precisamente con la carencia de normas. Y esto es difícil porque la muestra es muy diversa por su forma, tamaño y constitución. Tampoco hay metodologías estandarizadas, normalizadas, científicamente validadas para la toma de muestras, su mantenimiento y el análisis adecuado de datos respecto a aspectos cualitativos y cuantitativos. También, si se lograse ya tener una base adecuada para hacer estos estudios, pues esto pues, realmente nos daría datos respaldados desde el punto de vista científico sobre los efectos de los microplásticos y nanoplásticos sobre el medio ambiente y la salud. Como les digo, la literatura es escasa, los equipos de caracterización son muy costosos, son escasos y están en manos de algunos laboratorios o centros de investigación. Y bueno, ¿y qué dice la ISO al respecto?
Nosotros buscamos un poco en la web de la ISO mundial, encontramos que con respecto a microplásticos existe en el Comité de Textiles, el Comité ISO TC38, algunas normas en procesos de desarrollo relacionadas con microplásticos provenientes de textiles. Sin embargo, como vemos, las 5 normas relacionadas con este tema están todavía bajo desarrollo. También hay un comité técnico, el ISO TC 61SC14, relacionado con el estado del conocimiento y metodologías en aspectos ambientales del sector del plástico, que provee alguna información relacionada muy interesante con los microplásticos. Esta norma, la ISO TR 219060, 2.2020, habla sobre actividades de normalización en el campo de los plásticos relacionadas con aspectos medioambientales y de sostenibilidad. Se refieren, en resumen, pues, la literatura científica actual sobre microplásticos y microplásticos, pues algunas definiciones, ofrece una descripción demasiado general de los métodos de prueba para mi gusto, no da mucha información que es vital para la hora de preparar y analizar muestras para ver qué es lo que ocurre con microplásticos en distintos sustratos. También describe algunas metodologías y recomiendan algunos pasos necesarios para la estandarización de métodos. Sin embargo, como les digo, es muy light, superficial. Incluye métodos de muestreo en general de agua, suelos, aire y biota. También algunas consideraciones estadísticas, preparación de muestras y recomienda algunos análisis como espectroscopía, análisis espectroscópicos, térmicos y métodos térmicos de extracción, micro ATR, FTIR, micro Raman, también ATR, FTIR, Raman, eh, eh, también habla sobre los métodos de extracción y de absorción térmica y sistemas de cromatografía, termogravimetría, DSC y cromatografía de gases, masas. Definen al microplástico como un sólido plástico entre 1 micra y 100 milímetros y también al nanoplástico, que es un sólido plástico menor a 1 micra. La problemática detectada en estas normas de INTECO es que no hay un comité internacional ISO para microplásticos o micropartículas, y algunas normas relacionadas mencionan metodologías y proponen la necesidad de realizar procesos adecuados, pero no lo indican. Pero no indican cuáles son esos métodos y tampoco son métodos armonizados ni estandarizados. Aquí, por ejemplo, hay una investigación bibliográfica que ya había mencionado del año 2019, donde se habla sobre el muestreo, los métodos de extracción y limpieza, identificación y confirmación de las pruebas, donde se utilizan algunas de las técnicas antes mencionadas como infrarrojo, Raman, en algunas cromatografías, TGA-DSC, microscopía electrónica de barrido con EDS y algunas micro FTIR y micro Raman, y algunos de los resultados observados. A las muestras que analizaron en este artículo no son muestras muy complejas, son muy pocas, relativamente grandes, visibles a simple vista, como vemos aquí en la figura esta. Sin embargo, las figuras que nosotros usualmente tomamos en suelos, en organismos, no son como las de la izquierda, son más bien como las de la derecha. ¿Cómo hacemos para primero separar esto por tipos de materiales y luego cuantificar? Obviamente las técnicas más indicadas y que van a ser tratadas por el doctor Carvalho van a ser las técnicas de microraman. Y bueno, vamos a ver en su conferencia parte de estas metodologías. Y aquí pues parte de lo que se menciona y algunas metodologías relacionadas con los que nos va a hablar el doctor Carvalho. Hay muchos estudios a nivel mundial relacionados con la parte de microplásticos. En este caso tenemos tesis de posgrados, en su mayoría, algunas en Costa Rica, otras en Alemania, en Suecia, en Noruega, relacionadas precisamente con tomas de muestra, con la limpieza de esas muestras y luego su posterior caracterización. El laboratorio, la Nanotec, pues está trabajando en algunos casos con la problemática que tiene que ver específicamente con microplásticos. Hay un par de artículos científicos, uno ya publicado el año 2020, con algunos
colegas de las universidades estatales, de la Universidad de Costa Rica y de la UNA, que tienen que ver con la toma de muestras en ciertos pescados de la costa del Pacífico. Y otro que es un estudio, estudio de referencias, es un review está realizado en colaboración con Argentina, la Universidad de la UDELAR de Uruguay y el ANOTEC. Y aquí pues un artículo review también que se hizo hace algunos años, que salió publicado en un libro de la American Chemical Society, que tiene que ver precisamente con la degradación de polímeros que usualmente no son biodegradables como el polietileno. Bueno, ¿qué alternativas, soluciones hay? Bueno, prevención, evitar que llegue, mejorar la disposición de los desechos, la educación y capacitación y concientización, etcétera. Esos son parte de lo que uno podría pensar que puede ser una alternativa. La propuesta de la ONU, publicada en el año 2017, habla sobre 20 formas de reducir el plástico en la rutina. Habla sobre evitar, reformular, reusar y reducir, sin embargo, no es muy fuerte en la parte de educar, que consideramos que debe ser una de las partes más importantes. Se deben considerar aspectos en una propuesta como estas desde el punto de vista ambiental, social, económico. También la prevención antes que la remediación, basada obviamente en evidencia y conocimiento científico, hablar sobre mucha capacitación y educación y que sea integral, considerar a todos los actores de la sociedad. Propuestas hay muchas, por ejemplo esta de la ONU que declaró la guerra en el año 2017 contra el plástico oceánico. Básicamente nosotros preferimos hablar sobre estas 8 RE, que es reusar, reciclar, reeducar, reparar, reducir, reincorporar, rechazar y regular. Y sobre todo estas últimas dos, basadas en evidencia científica y no en porque sí. Una forma de ver este contexto es el concepto de la biorefinería y economía circular. Recordemos que refinería es un proceso mediante que el empleo de columna de destilación se obtienen materias primas para la obtención de materiales plásticos. Y la biorefinería es un proceso análogo de la refinería, pero no utiliza como materia prima el petróleo, sino a la biomasa. Y la idea es obtener, pues, aparte de energía, también materiales similares a los que se obtienen con la refinación del petróleo. Dentro del contexto de economía circular, pues todos estos procesos incluyen los 10 principios, como reciclaje, reparación, reutilización, y pues esto nos lleva al reciclaje de los polímeros, específicamente de los plásticos. Hay varios tipos de reciclaje, el reciclaje mecánico, que consiste en separar los plásticos por clase, lavarlos y triturarlos, hasta convertirlos en pequeños trozos que se fundirán en moldes para producir nuevos productos. Está la de recuperación energética, que más bien es lo contrario, ¿verdad? Que consiste en convertir un plástico en un combustible para la generación de energía a través de procesos de pirólisis a temperaturas altas, entre 200 a 500 grados centígrados, en presencia de oxígeno. Y está el reciclaje químico, que implica la degradación del plástico, es decir, la depolimerización para generar nuevas moléculas. Pero ¿por qué no es fácil el reciclaje? Bueno, básicamente vemos en este esquema todas las características que deben ser consideradas a la hora de hacer un procesamiento de un polímero. Y cuando estamos hablando de reciclaje, todo esto debe ser nuevamente considerado. Los materiales, una vez que se reciclan, van perdiendo propiedades. Por lo tanto, este proceso de reciclaje no es eterno, tiene sus limitaciones, es finito. El material se va degradando con cada proceso de reciclado al que se somete. Regresando al concepto de economía circular y biorefinería, el laboratorio, tanto el ANOTEC como el laboratorio de polímeros, se han trabajado durante años la utilización de la biomasa para la obtención de polímeros, en su mayoría biopolímeros. Se han creado redes, organizaciones de trabajo, incluso se han comprado equipos de alta tecnología para poder tener productos de mayor agregado y que realmente pues incidan no solamente en el ambiente, ¿verdad? En los procesos de ambiente, sino en la economía del país. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de la biomasa, los dos principales productos que se obtienen, que es la lignina y la celulosa.
y de ese proceso también se obtienen jugos que pueden ser fermentados también para la obtención de materiales de valor agregado. La celulosa y sus usos actuales las tenemos en nitrocelulosa, en acetatos de celulosa, en rayón y en metilcelulosa, entre otros. A escala nanométrica la denominamos nanocelulosa y en este momento tiene un potencial altísimo en de mercado de 8.2 billones, con un crecimiento de 4.2 en la actualidad. Eh, Se cree y ya se va considerando que la nanocelulosa es el plástico del futuro que va a reemplazar a los plásticos en su mayoría. Puede ser utilizada en pinturas, en barnices, en recubrimientos, en hidrogeles y también puede ser la obtención de láminas flexibles para pantallas y baterías. Ya se habla incluso de televisores ultra delgados que incluso pueden ser enrollados, que van a ser fabricados en nanocelulosa. Y pues aquí tenemos alguna bibliografía al respecto que se ha obtenido en el laboratorio. Ese es el proceso de obtención de la nanocelulosa, un estudio que se realizó en el Nanotec y los resultados indicaron que es económicamente rentable. Y de los productos de la biorefinería de la lignina, que es el otro producto importante de la biomasa, tenemos a partir de procesos químicos como los redox, procesos ácido-base, procesos térmicos, la obtención de una gran variedad de moléculas con mucho atractivo comercial en productos industriales. Y aquí pues también tenemos algunos respaldos obtenidos de bibliografía en el laboratorio. Este es el resultado, por ejemplo, de la biorefinería de la cáscara de piña. Tenemos muchos productos de mucho valor comercial como la celulosa morfa, la nanocelulosa, la carboximetilcelulosa, el la sílice, la vainillina, el ácido poliláctico, papel, entre otros. En el caso de la producción de bioplásticos, tenemos el ácido poliláctico que puede ser obtenido a partir de la fermentación o la hidrólisis de la biomasa. Y en ese caso tenemos un producto que es conocido como compostable industrialmente y posteriormente biodegradable. En este caso se necesita oxígeno, agitación, una temperatura adecuada, la presencia de sales y los microorganismos adecuados para que se dé eso. Otros bioplásticos importantes que van poco a poco sustituyendo algunos de los plásticos mencionados anteriormente, tenemos al polihidroxibutirato y a la policaprolactona. Y pues aquí también parte de los resultados obtenidos en los estudios realizados en el Nanotec con estos materiales. Polímeros y materiales compuestos a partir de fuentes renovables también ha sido un proyecto bastante interesante. En el proyecto nos permitió tener un material que fue empleado para la creación de tablas de surf, apoyando la creación de una empresa, una pyme, a través del MISIP y el CONICIT. Y en ese caso, pues aquí vemos al chico con gorra, con una gorrita blanca. Él produjo, en esa empresa Goban, se produjeron estas tablas de surf que fueron empleadas por este chico que es el surfeador y que ganó un par de años el campeonato centroamericano de surf utilizando las tablas pues elaboradas en el laboratorio. FIPCO, por ejemplo, es otra empresa interesada en el uso de este tipo de soluciones. Se estuvo trabajando en años pasados con ácido láctico para la obtención de botellas de ácido poliláctico con las características que ya mencionamos de ser compostables industrialmente y posteriormente biodegradables. El laboratorio pertenece a muchas redes de trabajo relacionadas con este tipo de situaciones, sobre todo ambientales. Pertenecemos a la red Alpapacha, constituida por investigadores de Chile, Argentina, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá, que trabajan específicamente en la problemática los microplásticos. También tenemos procesos de estudio de normalización, nanometrología, acreditación y regulación, que son muy importantes a la hora, como lo vimos en láminas pasadas, a la hora de trabajar en la parte de regulación. ¿Qué tiene que ver la parte también de nanometrología y referencias? Porque es muy importante obtener pues, sistemas que nos permitan comparar. En este caso, tener referencias con respecto al estudio de estos materiales a escalas pequeñas, sobre todo en el caso de los nanoplásticos. Dentro de la normalización, el laboratorio ha trabajado de la mano con muchos comités técnicos nacionales
y ayudamos a constituir el Comité Técnico Nacional de Biotecnología de Nanotecnología, el 060 y el 080, respectivamente. En el Comité de Nanotecnología se han trabajado aproximadamente unas 50 normas que incluyen desde las definiciones de nanotecnología hasta riesgos y seguridad ocupacional. En este momento trabajamos en normas técnicas, regulaciones duras y blandas, también los procesos de armonización y trabajamos en lo que es la incorporación de la OCDE. Recientemente la OCDE publicó un libro específicamente con el trabajo de microplásticos que se obtienen a partir de las llantas y de los textiles, lo que vimos anteriormente que son las dos principales fuentes de contaminación a nivel mundial. Y esperamos incorporar algunas normas de las que hablamos anteriormente dentro del Comité Técnico Nacional de Plásticos de un Solo Uso, al cual pertenece también la NOTEC. Bueno, estas son algunas de las legislaciones que les mencioné anteriormente, las de la ONU, que hablan en algunos casos de micropartículas y algunas definiciones y en regulatorios. Hablan en este caso de características de las leyes y reglamentos nacionales que deben tener definiciones, prohibiciones, exenciones, fechas de introducción, etcétera, y otras actividades involucrativas. También hablan sobre temas de lo que se han hecho en algunos países, principalmente países de primer mundo. Se habla de más o menos unas 8 o 10 países que se han involucrado dentro de este proceso. En el caso de los países con y sin leyes sobre los microplásticos, vemos que los principales se encuentran en América del Norte, en Europa y en Asia y en el Pacífico, que en este caso, como les dije antes, son 8 países. En el caso de prohibiciones, Canadá tiene algunas prohibiciones que no se pueden fabricar, importar ni vender microplásticos en artículos de tocador. Lo mismo que en Estados Unidos con respecto a cosméticos enjuagables. Y el Reino Unido está hablando también sobre productos incorporados a enjuagables para el cuidado personal. Con respecto a otros países y la descripción específica de esos materiales, tenemos que un artículo de tocador son artículos que significan todo producto para la limpieza o higiene personal del cabello, de los dientes, de la piel o la boca. Entonces, en ese caso, pues son de los primeros países que han establecido algunas regulaciones con respecto a microplásticos. También hay exenciones de productos por país con microplásticos en Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Suecia. Y pues les puedo dejar la conferencia para que ustedes pues, tengan información a mano. Parte de la aprobación de legislaciones, las primeras en Estados Unidos fueron en California, la SB 1422 y la SB 1263, que tenían que ver una con microplásticos específicamente y recursos hídricos y la otra que tenía que ver con estrategia estatal de microplásticos. Este es otro libro que salió publicado también recientemente en el año 2019 de la Comisión Europea. En este caso habla sobre polución de microplásticos. Da un background, introducción de los plásticos y microplásticos, políticas para prevenir y reducir la polución con microplásticos, cooperación global y pues habla sobre el tema principal de este documento, que probablemente salió de alguna reunión, es haciendo a la ciencia parte del debate. También la ECA, la European Chemicals Agency, habla sobre a través del Comité para Evaluación de Riesgos y Análisis Socioeconómicos, cómo involucrar también algunos actores que usualmente no se consideran como son los aspectos socioeconómicos a la hora de regular y de prohibir este tipo de productos. Sin embargo, hasta este momento, hasta diciembre del 2020, tampoco se superaban las inconsistencias con respecto a la definición de microplásticos ni al tamaño de las partículas. Otras, consideraciones aquí más cercanas a Costa Rica tenemos la conformación de la Red AMAR, que está conformada por Guatemala, Panamá y El Salvador, que es una red de investigación regional para el estudio de la basura marina en zonas marino-costeras de Centroamérica relacionadas con el tema de microplásticos.
Y esta otra, que es del SICA también, que es prevenir residuos plásticos en los mares de Centroamérica y el Caribe. Y esta está respaldada por la agencia en Costa Rica y algunas iniciativas por parte del MINAI. Hace un tiempo también salió un documento bastante superficial, no muy bien pues, fundamentado desde el punto de vista de evidencia científica, que era la Estrategia Nacional para la Sustitución de Plásticos de un Solo Uso 2017-2021. También algunas directrices relacionadas con compostabilidad y etiquetado de productos, un plan nacional de descarbonización, etcétera. La organización OneSea creó un grupo de trabajo sobre microplásticos con representantes de la academia, empresa, gobierno que trabajan en algunas de las comisiones antes mencionadas, como la Comisión de Microplásticos, la Comisión de Trabajo, que tiene que ver con residuos de cigarro, entre otros. Y aquí tenemos una lista de los participantes. Cabe aclarar que no todas las personas fueron invitadas o convocadas a todas las reuniones y pues en algunos casos pues no se emitieron criterios con respecto a todos los actores mencionados en la conformación de este. Para concluir, es importante mencionar que todo aporte a la mitigación del problema de los microplásticos debe incluir la concientización, la prevención y la reducción mediante un enfoque integral de educación y capacitación y considerar a todos los actores de la sociedad responsables de la problemática generada bajo un enfoque siempre de evidencia científica. Y que entre más información se encuentra de este tema, más se determina que el tema está en pañales y la información es reiterativa y autorreferenciada. Todavía hay mucho que hacer con respecto a los problemas relacionados con microplásticos. Bueno, esto sería todo. Agradecerles por su tiempo. Este es mi correo electrónico por si quieren más información y agradecerles por su participación durante este. Muchas gracias a usted, doctor José, por estar con nosotros el día de hoy. Quisiera eh, pues hacer algunos apuntes con respecto a su presentación, que me parecen además sumamente interesantes. El hecho de que ya muchos de nuestros países están trabajando en temas de normativas y regulaciones, eso es muy importante para la región, por supuesto. Y que, bueno, usted apunta de manera muy que es básicamente el objetivo del día de hoy, pues que todos estos trabajos deben estar pues basados en la evidencia científica y que para eso es que estamos pues nosotros iniciando nuestros grupos de trabajo en sostenibilidad acá en Nielsen Mesoamérica y que esperamos por supuesto apoyar a toda la región en estos desarrollos. Le agradecemos muchísimo, le mandamos un aplauso virtual y bueno, por ahí ya tenemos unas cuantas preguntas y quiero pues invitar a que la gente siga enviándonos sus preguntas para que al final de la sesión, cuando el doctor Igor Carballo haya concluido, pues podamos hacer la resolución de las mismas, porque creo que el tema da para mucho y ya tenemos bastantes que están bastante interesantes. Así que de inmediato voy a convertir al doctor Igor Carballo en presentador para que nos brinde su conferencia. Muchísimas gracias a ambos. Adelante, por favor. Gracias, Anias. Solo un momento, voy a compartir la pantalla. Por favor, confirma si consiguen mirar. Sí, ya la vemos. Ajá. Ok, solo un instante, por favor. Listo. Bueno, cualquier inconveniente con la presentación, por favor, manifieste-se. Primeramente, gostaria de agradecer a todos por el tiempo, por la exposición, ¿sí? Por compartir con ustedes la cuestión tecnológica que está incluso en todo ese proceso de caracterización de micro y nanoplásticos. Diante de la exposición que hiciera el Nanotech, ¿sí? Sabemos que o que hacer, ¿no? Diante de tantos desafíos, ¿sí? Con toda certeza, yo voy a confirmar para ustedes que tendremos las personas correctas y la tecnología correcta para hacer la caracterización y ayudar en la prevención de los problemas que se pueden venir con los micro y nanoplásticos, ¿sí? Bueno, hablando específicamente de la tecnología, un momento que voy a ver si consigo sacar esto acá. Ok, solo un instante, por favor. Listo.
No. Solo un momento que estoy con pequeño. Sí, listo. Bueno, de cualquier forma, el proceso de caracterización de microplásticos es una herramienta muy importante para se componer todo este proceso de normalización de las caracterizaciones, prevenciones y qué hacer con los residuos de los micro y nanoplásticos que están en la atmósfera, que están en suelos y en las aguas, ¿sí? Bueno, en nuestra presentación hasta análisis de datos, ¿sí? Que es una parte importante de la tecnología, los hardwares y softwares que tenemos para hacer este tipo de caracterización, para prevención y solución de los problemas que tendremos con nanoplásticos, la importancia de la tecnología que llamamos de videorama matching, es una tecnología exclusiva de nuestra compañía que es HORIBA, ¿sí? Que se ofrece como parte importante de este proceso de tratamiento del problema mundial, ¿sí? Y obviamente la tecnología nano GPS que voy a aclarar un poco más adelante, ¿sí? Obviamente, dentro de la parte de software, tendremos un software exclusivo, ¿sí? Que fuera desarrollado para hacer la evaluación de las partículas, ¿sí? Con modo de adquisiciones dinámicos y, claro, a través de un flujo de trabajo en tiempo real. Vamos a hacer una exemplificación de microplásticos, por ejemplo, de una muestra marina. En otra parte tecnológica, cambiamos para evaluación de nanoplásticos, porque si hay microplásticos, certamente hay nanoplásticos, como el profesor ya aclarara, por rango de caracterizaciones, ¿no? de normas que se caracterizan y determinan los tamaños de los plásticos, ¿sí? Y obviamente un enfoque en AFM, que es la técnica más adecuada para se correlacionar con la espectroscopía rama, que de todas las técnicas que fueron comentadas, es la técnica más adecuada para hacer la evaluación de los nanoplásticos y de los microplásticos, ¿sí? Y, claro, un enfoque con microscopía correlativa en nanoplásticos y también hay microplásticos, por eso que es una característica o una tecnología exclusiva de nuestra compañía de HORIBA Scientific, ¿sí? Bueno, como fue hablado a poco, sí hay una discussão de tamanho de plásticos, o que são microplásticos, o que são nanoplásticos, sim? E há, claro, técnicas, muitas técnicas que se hacen, que hacen a caracterização desses materiais, sim? Dentre estas técnicas, tendremos, por exemplo, espectroscopia de massas, por cromatografia de gases, ou por termoextração e desorção, por exemplo, cromatografia de gases de pirólise, matriz de plano focal, infrarrojo transformada de Fourier, por ejemplo, sí. Pero lo más importante es, estas técnicas no lo llegan a micro y nanoplásticos, ¿sí? Lo mayor embargo de esto, lo mayor problema es, cuando llegamos a microplásticos, no hay, estas técnicas no son adecuadas para estas caracterizaciones. En micro, nosotros tendremos las técnicas de rama y FTIR, que son las más adecuadas, pero en nano necesita ser de una FM. Y la única técnica que lo trae la información físico-química, sin embargo, de agua, por ejemplo, que si va a hacer una caracterización en agua, la técnica de infrarrojo no es la más adecuada para hacer esto, ¿sí? Porque trae muchas informaciones que no son exactamente de los plásticos que lo quiere caracterizar, y sí de todo el ambiente que están los plásticos. Pero la técnica de rama es capaz de hacer la evaluación específica de esta parte, ¿sí? Y claro, sin embargo, de lo ambiente. Las técnicas es muy selectiva y nosotros tendremos, como por HORIBA, desarrollados equipos ya listos para hacer la caracterización de esos micro y nanoplásticos, aunque trabajan en conjunto con Raman, AFM o AFM Raman. Acá es una tabla comparativa. En esta tabla se muestra por qué Rama. Porque Rama es la técnica más adecuada. Acá es una tabla que se compara todas las técnicas que hablamos ahorita, algunas que están mencionadas en las normas, pero muy genéricamente. Y de todas esas técnicas, por ejemplo, la Rama es que más atiende la solución de los problemas. Porque Rama va a hacer hasta 20 micrones, ¿sí? Hasta 500 nanómetros se puede hacer con Raman, ¿sí?
A informação morfológica, tamanho de partícula, forma, circularidade, por exemplo, o Solorama consegue infinizar esta técnica com todas as caracterizações possíveis de ser uma única técnica. Informação química, análises quantitativos. Todas estas ferramentas estão disponíveis em Rama. E Rama é a técnica de entre todas as outras que tem a mais quantidade de ferramentas e a capacidade de chegar em tamanhos de partículas menores hasta nano, ¿sí? Bueno, la Oriba está adelante de este proceso de todo el mundo. La Oriba desarrollará un paquete de caracterización de micro y nanoplásticos. Y este paquete se empieza una parte teórica, que tendremos un ebook. Este ebook está disponible en el sitio de Oriba, ¿sí? En este ebook tiene todas las caracterizaciones, todas las discusiones técnicas que están por detrás de uma implementação de uma tecnologia de caracterização. Este e-book se foi criado para cumprir a brecha de conhecimento que tem entre microplásticos e nanoplásticos hoje no mundo. E está livre, é disponível para qualquer pessoa que queira fazer uma inversão mais profunda nesse conhecimento. Como parte deste paquete, Oriba também le ofrece el kit de filtración, que es muy importante, sí, porque muchas veces tiene que hacer digestión de muestras, porque como estamos hablando de biota, tiene que hacer digestión. Como hablamos de polímeros o micropolímeros que ya están en suelos, tiene que hacer la solución. Y claro, para hacer la evaluación de esto, tiene que hacer una especie de filtración. Y nosotros añadimos en este paquete los kits de filtración. Y esta es la parte más importante de la tecnología, los filtros de silicio y el portafiltro. El portafiltro tiene un diseño exclusivo para que nosotros podamos ofrecer la tecnología VRN, ¿sí? Esta tecnología es una tecnología que se permite hacer una evaluación de micro y nanopartículas y, claro, permite también que haga una colocalización de estas medidas con otras tecnologías y vamos a aclarar ahorita adelante, un poco más adelante, ¿sí? Bueno, parte de este paquete, obviamente, se quedan los instrumentos donde nosotros vamos a añadir los nano GPS, los accesorios de kits de filtraje, los kits de accesorios de partículas, y con esto, con estos dos equipos, se puede hacer solo Rama, se puede hacer solo AFM o AFM Rama, nosotros somos capaces de ofrecer, junto con este pacote, un patrón de los microplásticos. Claro, tiene que se evaluar, obviamente, el tamaño de la partícula, la estructura de la partícula, pero también la composición, para nosotros sermos capaces de definir la origen y tratar el problema en la origen, ¿sí? Y con esos padrones y más la tecnología de los softwares de Oriba, que son herramientas de adquisición y tratamiento de datos. De entre ellas tendremos el Particle Finder, que es un software que vamos a aclarar ahorita, un navegador que llamamos de Navisharp, un componente de análisis multivariadas para hacer datos estadísticos, quer sea manualmente como multivariado o quer ser automáticamente como el aplicativo Xstate, ¿sí? Y claro, la parte de biblioteca, donde nosotros somos capaces de identificar los tipos de microplásticos o nanoplásticos que están presentes en su muestra. Todo este paquete en una sola tecnología. No estamos hablando de 2, 3 tecnologías diferentes, ¿sí? Estamos hablando de una tecnología que llamamos de NanoRama, donde se puede trabajar con Rama, se puede trabajar con NanoRama o se puede trabajar solamente con la parte de nanotecnología. Bueno, acuerda que hablamos un poco ahorita de Videorama Magic. Es una tecnología exclusiva de Oriba que es una herramienta de calibración rápida e de precisa que abre a capacidade completa de medição de Rama de múltiplos aumentos de objetivos. Porque você tem que cambiar os objetivos de seu equipo para ver mais pequeno, mais lejano, com maior, menor magnificação, com correção de campo de visão, ¿sí? E esta tecnologia lo hace através de tag exclusivo de Oriba que se hace la calibración del equipo en función de ese tag y ese tag se puede se calibrar en cualquier otro equipo, ¿sí? Y obviamente lo portafiltro.
El portafiltro es un accesorio exclusivo de Oriba donde se puede poner la muestra que sufriera digestión o que sufriera una suspensión, por ejemplo, en esos filtros de silicio, de silicón, perdón, se puede hacer la evaluación estructural a través de imagen o a través de colecta espectral, se cambiando los objetivos, por ejemplo, de una magnificación de 5 veces, de 10 veces, de 50 veces o hasta 100 veces sin le perder el enfoque de su muestra, ¿sí? Bueno, la solución VRM con nano GPS, ¿qué es esto? Nosotros desarrollamos una tecnología que es exclusiva, pero que se puede añadir en otras tecnologías. Es una, como decimos, es una oferta de Oriba de hacer más que Rama. Una vez que tenga la tecnología lista para Rama y tenga todas las caracterizaciones, se puede correlacionar con otras tecnologías, como por ejemplo, microfluorescencia de rayo X o microscopio de barrido, con alta resolución. En este caso, nosotros trabajamos con otro tag que llamamos de nano GPS. Este tag está en su muestra, está añadido pequeño en su muestra, y una vez que usted tenga la caracterización completa hecha por Raman, va a tener también la capacidad de hacer evaluación estructural, la evaluación de composición química por fluorescencia de rayo X, y estructural más pequeña, más profunda para nanotecnología, tudo correlacionado, colocalizado com a mesma muestra que era em princípio. E com isso não vai se perder a resolução espacial, que é muito essencial para caracterizar as partículas. Bueno, volviendo entonces a microplásticos, hablando un poco más los softwares, las herramientas que son importantes para hacer ese tipo de trabajo. La primera, claro, es el Particle Finder. O que é esta herramienta? É uma herramienta que é capaz de hacer la medida de um campo muy amplio, con todas las partículas que estén disueltas al mismo tiempo. Y no importa la caracterización de esta partícula, si es polímero, si es un polietileno, si es un poliestireno, si es polipropileno, ¿sí? No importa. Ese software va a ser capaz de identificar las partículas que están dispersas en una área, ¿sí? A través de una adquisición de modo estático, que es una foto que se hace, o el modo dinámico, que se va haciendo paso a paso de la composición de un mosaico, ¿sí? Este modo de adquisición se puede hacer, se puede tener los dos en la misma tecnología, ¿sí? Después de la adquisición de la imagen, como esta acá, podemos hacer en campo claro y en campo oscuro, por ejemplo, y depende del tipo de partícula, depende de la caracterización que quiere hacer. En la segunda parte hacemos la identificación. Usted puede ver que en la parte derecha las partículas ahora están con colores. Estas colores estão classificadas já em parte do histograma da distribuição das partículas. Podemos ter tamanhos, podemos ter composição química diferente, ou seja, o primeiro contraste óptico que foi feito através da espectroscopia ou da microscopia óptica, agora já estamos caminhando para a espectroscopia Raman, trazendo as informações físico-químicas do material, ¿sí? Y en la continuación, este software que se llama Particle Finder, que es exclusivo de la tecnología Oriba, va a ser capaz de dar todas las informaciones, por ejemplo, de área, de diámetro, de perímetro, de eje mayor, eje menor, da área de elipse, da circularidad de las partículas. Y con esto va a ser reportar un dado estatístico de toda la distribución de la partícula de su muestra en campo que tuviera a trabajar, ¿sí? É claro, não só hacemos a identificação estrutural e física, pero também somos capazes de fazer a identificação da química do material. Através da espectroscopia Raman, ou se quer chegar a átomos, se pode fazer uma correlação com microscopia de fluorescência, por exemplo. Acá são amostras de polietileno de alta densidade, polipropileno, politereftalato de etileno, ¿sí? São muestras que foram hechas já com esse processo de caracterização. E, claro, há paquete CRN compatível, com CRF compatível, perdão, 21, onde acá você pode ver o mapeio de
todas as muestras que não são as mesmas, como disse ahorita há pouco, há mais de 1000 partículas, há mais de 2000 partículas, na verdade, nesta distribuição, e dentro dessas 2000 partículas, nós conseguimos identificar 1058 partículas de polietileno, 5 partículas de politereftalato de etileno, 44 de polipropileno e 700 partículas de polietileno de alta densidade. Essa tecnologia é única, amigos. Essa tecnologia de Oriba foi preparada para que você tenha a capacidade, no mesmo equipo, na mesma solução tecnológica, ter todos os dados que são importantes para a caracterização dos microplásticos, sim? E, obviamente, que vamos explotar os dados, se quer área, se quer tamanho de partículas, se quer uma razão de área por tamanho. Os modos estadísticos são ilimitados em função das caracterizações. E, claro, isso está añadido em softwares que são automatizados, sim? Dentre eles, o buscador de partículas, que são Particle Finder, e os análises multivariados, que são técnicas estadísticas que já estão añadidas dentro de nossa tecnologia. A outra tecnologia que faz parte de nosso paquete é a tecnologia de... Só um instante que creio que tenho que buscar uma animação. É a tecnologia de fazer análise quimiométrica, sim, de uma sola vez. Vamos ver se consigo ativar o vídeo. Creio que não está ativado. De qualquer forma, esta tecnologia é capaz de fazer, através de uma imagem que você tenha adquirido, ¿sí? Se pode fazer a caracterização instantânea, quimiométrica, um trabalho que se quedaria horas em laboratório, fazendo com uma pessoa, horas com um técnico específico, agora se faz com só um clique. O software é capaz de fazer uma avaliação estadística de toda a área que você era mapeado através da estrutura Raman, através da espectroscopia Raman, sim? E com isto, vocês conseguem fazer a explotação dos dados, a quantidade de espectros, a distribuição da composição química, a razão de espécies químicas de microplásticos que estão presentes em suas muestras. Este Xstain, que lo chama, que é um software de análise de Raman instantâneo, também é exclusividade de Oriba e se trabalha com inteligência artificial. A inteligência artificial foi utilizada para fazer uma projeção interna nesse software para que você tenha os resultados que se quedariam horas fazendo com trabalhos manuais, sim? E, obviamente, esse livro eletrônico que hice está disponível através do sítio de Oriba, onde você vai ter um guia de fluxo de trabalho única, sim? E completa para a caracterização de micro e nanoplásticos, que é permanentemente atualizado por Oriba. Então, para a caracterização de micro e nanoplásticos, Oriba tem o paquete Halisto, ¿sí? Que vem com uma plataforma de análise de múltiplas muestras. Se pode ser macro, micro, nanoescala em la mesma plataforma, ¿sí? Tem uma facilidade de uso e operação, por exemplo, é totalmente automatizada, ¿sí? Em minutos já empieza a medir e tendrá resultados. O equipo tem uma confocalidade verdadeira, que isso é muito importante para esse tipo de tecnologia, sim? Porque com isso se consegue uma alta resolução espacial, pode-se ter etapas de mapeio automatizadas e opções completas de visualização em microscópios. Tem alta eficiência de recolecção da muestra, que é uma detecção Raman por riba, abaixo. Há vários ângulos que se pode ter com alto rendimento óptico e, claro, se necessita aclarar uma espécie química, se pode fazer também fotoluminescência e na mesma plataforma, sim? A alta resolução espectral é muito importante porque você tem que fazer a definição de los espectros, que muitas vezes são muito similares, mas não são iguais. E ter uma alta resolução espectral nos permite fazer isso com larga facilidade, sem requerer um trabalho adicional de tratamento fora do equipo, sim? E, claro, é uma técnica de multiambiente, sim? Podemos fazer numerosos modos de força atômica, por exemplo, como microscopia de tunelamento, microscopia de Kelvin. Podemos fazer microscopia de TERS, que é uma técnica especializada em fazer incremento do sinal Raman quando se utiliza uma FM añadido a um equipo Raman, sim? Se pode fazer fotoluminescência incrementada também em nanopartículas, tudo isso em uma mesma
plataforma. Y usted, claro, va a entender la robustez y estabilidad del equipo, porque si fuera proyectado para ser un equipo de rutina. En la continuación, claro, vamos a cambiar un poco ahora de micro para nano. Para las personas que no conozco bien la tecnología nano, aún no conozco, nosotros ofrecemos un paquete donde ha incluido una FM con rama. Acá a derecha podemos ver un ejemplo de cómo se hace eso. Abajo en colores tendremos el mapa químico, que es un mapa rama. En rojo, en azul, en verde están las diferencias estructurales de una misma muestra. Y abajo, que está en la color amarillo, tendremos la parte de AFM que está colocalizada con su muestra. Entonces, en este momento hicimos la primera evaluación de micro y ahora cambiamos para nano y traemos para nosotros la parte de información en nano resolución, que hasta 5 nanómetros, por ejemplo, podemos llegar en resolución espacial. Y con esto se cambia los modos de hacer AFM. Mira, ahora tenemos otro tipo de AFM y no se pierde la colocalización. Mais outro tipo de AFM, estrutural e por fricção. Mais outro tipo de AFM, que é uma AFM de capacitância. Então, se pode entender várias caracterizações em no mesmo equipo, várias tecnologias em no mesmo sítio de avaliação, sem se perder a caracterização. Agora é a colocalização. E agora se pode ver, por exemplo, uma imagem óptica, acá à direita, ao centro, e uma imagem rama, donde tendremos un pellet de poliestireno y un material de modificación, por ejemplo, que puede ser la porfirina. Ese microplásticos es un cargador de porfirina. Entonces, nosotros somos capaces de sacar esos microplásticos, hacer la evaluación de estas microesferas y toda su composición estructural, a través de técnicas de AFM contato, no contato, la diferencial entre las dos, entender la estructura tanto de micro tanto de nano, com as mesmas evaluações, com os mesmos parâmetros de resolução espectral para nano, de resolução espectral para micro, sim, e claro, trazendo as mesmas informações físico-químicas em diferentes níveis de tamanho de partículas. E claro, como disse a vocês, nós temos a flexibilidade de fazer a iluminação da muestra de vários campos, por arriba, por baixo, porque isso é importante, porque muitas vezes as muestras estão em solução, e tem que ser hecha, ou, por exemplo, a muestra está em um tecido de biota, e tem que ser hecha através de uma iluminação inferior, porque quer mirar por transmissão. Então, a flexibilidade dessa tecnologia é muito ampla. Essa tecnologia que é o AFM Rama, ou solo Rama, se quer fazer microplásticos, não há em nenhuma outra. Em cromatografia não há essa flexibilidade, e uma coisa muito importante, não há largos consumíveis. Os consumíveis são mínimos, são, na verdade, só os estándares que não se consomem com o tempo, que vai ser os espectros e se guardam os estándares. Não requer preparo de muestra, a não ser uma digestão de sua muestra. Os preparos são muito simples para a caracterização de microscopia Rama. Não tem que fazer uma deposição de películas metálicas para ser, por exemplo, avaliação através de microrama. E na continuação, claro, nós podemos oferecer uma tecnologia que se hace microrama, nanorama, e são 3 tecnologias em um só equipo. Você pode entender uma pessoa a trabalhar com um equipo de rama, de microrama, por exemplo, a Canon Explorer, e ao mesmo tempo ter outra pessoa a fazer outra caracterização de AFM. Esta é uma exclusividade da tecnologia de Oriba. E, claro, se quer fazer nanorama de las nanopartículas, você pode fazer a infinização de los dois equipos. Então, tendremos acá uma tecnologia que é 3 em 1. São 3 equipos, 2 equipos e 3 tecnologias em uma só solução, em uma só plataforma. Aprofundando um pouco mais em análise de nanoplásticos, acá nós comentamos que tendremos os porta-muestras e os filtros, e acá se pode ver uma imagem de AFM do filtro, e esses pequenos pontos são as nanopartículas, e acá à direita tem a imagem da nanopartícula de plástico, ok? E seu espectro característico em nanorama. Acorda que agora não estamos falando só de microrama, então estamos provando que somos capazes de obter espectros em escala nano.
¿sí? Do mismo material que se podría atender con la parte solo micro. Y acá son varias, la imagen topográfica, donde ustedes pueden ver los 4 o 5 puntos que son las nanopartículas. Acá uma imagem química, na verdade, da estrutura, do modo de vibracional dessas partículas. Acá a seleção onde estão as nanopartículas, sim, e acá uma topografia superpuesta. Isto que estamos a defender é a colocalização. Nós somos capazes de fazer uma superposição de imagens, uma superposição de dados para que tenha os valores extremamente colocalizados. Isso graças a nossa capacidade de fazer georreferenciamento, nano-georreferenciamento ou micro-georreferenciamento através de nossos tags de calibração e nossos tags de fazer correlação com outras tecnologias. Acá, por exemplo, enfoque de AFM e rama colocalizado em nanoplástico. Se pode entender acá as nanopartículas, a número 7, a partícula 8, a partícula 1, o tamanho da partícula. Se é possível fazer uma definição da distribuição do tamanho dessas partículas. E não só isso, traemos essa distribuição física para um valor químico. ¿Sí? Acá, por exemplo, transformamos esta imagem em uma imagem química, uma imagem de rama. E com isso, nós sabemos a capacidade de se caracterizar a estrutura molecular e a estrutura química desses materiais, fazendo o espectro crudo e o espectro corrigido da mesma partícula. Acá, por exemplo, são dados que foram extraídos através de uma avaliação de um outro software de Oriba, que é o software de identificação. Sim? É um banco de dados onde nós desenvolvemos e identificamos que nesta parte se trata de polipropileno. Bueno, e a continuação, o mesmo estudo hecho para polietileno. Temos as imagens em filtros de AFM, perdão, a imagem de AFM de los filtros, sim, a imagem topográfica, transformamos esta imagem em uma imagem Raman, sim, e com isto traemos para a caracterização de cada partícula sua estrutura. E se pode ver novamente o espectro crudo e o espectro corrigido por la linha de base da partícula. E com isto, correlacionando com nosso software de identificação, chegamos à conclusão que teríamos polietileno. E acá para outras muestras como caracterização. Bueno, em conclusão, na última parte desta apresentação, a tecnologia, já falamos que temos a tecnologia lista para ser microplásticos. Temos um e-book onde tem toda a instrução para fazer esta caracterização. Temos a tecnologia lista para fazer a coleta, a digestão, o preparo de muestra, a caracterização, a exportação estadística, sim, e os dados correlativos agora com outras tecnologias. E nesse caso, estávamos falando anteriormente de micro. É possível fazer a correlação de micro com outras tecnologias, como microfluorescência de raio X, por exemplo. Agora também podemos fazer o mesmo com nano. E neste caso, nós coletamos a muestra, fazemos primeiro os sinais com a microscopia Raman e, através de nosso nano GPS, que é exclusivo, hacemos uma georreferência, ¿sí? Com as outras técnicas, com a técnica, por exemplo, de microscopia eletrônica de barrido. E com isso, acá está muito mais claro. Mira, arriba tendremos um microscópio eletrônico de barrido, ¿sí? A imagem da muestra, ¿sí? Do filtro, onde está a muestra do chip, e agora a imagem da muestra por microscopia eletrônica de barrido. E acá, obviamente, a posição da muestra nas coordenadas da muestra. E correlacionamos isso porque esta técnica, aunque seja muito precisa, não é representativa em larga quantidade. Então, o que nós podemos fazer é fazer a correlação da mesma área, do mesmo volume trabalhado com a espectroscopia Raman, através da utilização da tecnologia de nano GPS de Oriba. E com isso, tendremos a imagem correlacionada da mesma área, e desta vez é uma imagem óptica, sim, imagem Raman. E, claro, nós somos capazes de realocar a posição através da correlação. E com isso, tendremos uma imagem Raman
la caracterización rama de la misma partícula que estamos trabajando. Y acá un ejemplo, sí, de la correlación entre, obvio, la continuación del ejemplo, donde tendremos acá polietileno, tá? Vinil, obviamente, PVC, poliestireno, por ejemplo, sí, y acá con tecnología de campo claro, campo oscuro, por ejemplo, sí, y tenemos la microscopía de electrónica de barrido. Y con esta correlación de las tres tecnologías, nosotros podemos tener todas las informaciones que necesitamos de los nanoplásticos. Por ejemplo, la primera en campo claro, ¿sí? Que tenemos acá la medida de polietileno. Y esta medida, si fuera hecha, transformada en un mapeo de rama, y con esto se correlacionaron, colocalizaron con una imagen de microscopía electrónica de barrido. Entonces, o que estamos a oferecer é um paquete único, exclusivo de Oriba, onde há soluções de hardware, soluções de softwares, soluções de preparo de muestra, soluções teóricos, que são o preparo teórico para ser o que vão ser, e, obviamente, a capacidade de explotar os dados de forma conveniente y correlacionado con las normas mundiales. Y acá, para finalizar, por ejemplo, son las composiciones químicas, los espectros correlacionados de cada uno de los polímeros que fueron hechas estas correlaciones. Y gustaría de agradecer a todos por el tiempo, ¿sí? Muchas gracias al doctor Carvalho por su presentación. Yo quisiera decirle al doctor Carvalho que me alegra muchísimo que la tecnología exista, evidentemente. O sea, creo que para mí, además, que no soy, digamos, del área de ustedes, química ni nada por el estilo, toxicóloga, tenemos por aquí a la doctora Virginia Montero, por ejemplo, con nosotros, que es toxicóloga. Todos estos temas son súper interesantes, súper importantes. Y, por ejemplo, como consumidora, como persona que socialmente quiero ser responsable y estoy comprometida con el tema, me da una gran felicidad que existan las tecnologías para resolver, o por lo menos para analizar, intentar buscar esas soluciones que todos pues queremos, ¿verdad? Y sobre todo pues medir los impactos reales con evidencia, que es la que se construye con base en las tecnologías, para poder pues tomar decisiones todos como sociedad, ¿verdad? Así que le agradezco muchísimo. También noto, es una cuestión muy compleja, o sea, realmente la tecnología que está ahí en ese equipo tiene una alta complejidad, pero la solución existe, la forma de utilizar. Y final, nos tenemos las personas correctas, la tecnología sí es compleja, pero el paquete está listo. Claro, ¿Sí? así que... La automación está automatizada, entonces los resultados es muy fácil de se obtener. ¿Sí? Muy bien, excelente. Muchísimas gracias a ambos. Por ahí nos pidieron incluso el enlace para ver el ebook, y bueno, usted además nos lo puso muy amablemente en su presentación, así que yo creo que hay bastante gente interesada además en conocer más sobre la tecnología, y eso es parte del objetivo de tenerlos hoy con nosotros, ¿verdad? Que podamos compartir con la región la existencia de las tecnologías que van a servir como base para la creación de esa evidencia. Así que muchísimas gracias. Vamos a empezar con las preguntas porque hay muchísimas y muy interesantes. Y voy a empezar con esta primera de Silvia, que dice: los envases comerciales biodegradables, ¿qué velocidad de degradación tienen? Sí, sí me escuchan, sí. Sí, adelante. Bueno, la velocidad de degradación va a depender del tipo de plástico biodegradable que se esté tratando, ¿verdad? Incluso de cómo se fabricó, digamos, estamos hablando del ácido poliláctico, una botella de ácido poliláctico que debe ser compostable industrialmente y luego biodegradable, va a tener una velocidad de degradación que va a depender de ciertas condiciones desde fabricación hasta cómo se sintetizaron los monómeros y luego el polímero para ese producto final. Entonces puede ser de varios días hasta años, ¿verdad? Eso va a depender mucho
de la forma en que fue fabricado ese material. Y esto, José, no se indica en ningún lugar. Cuando uno compra algo biodegradable, Bueno, uno ¿hay una esperaría que la indicación? información, uno esperaría que la información estuviera a mano, ¿verdad? Que cada empresa responsable de tener un producto en el mercado hiciera los estudios y debería ser un parámetro que se debería repetir entre lotes diferentes del mismo material. Entonces, debería uno tener acceso a esa información. ¿Verdad? Ok. Hay otra pregunta también para el doctor Vega. Dice que en Costa Rica y en la región se están usando muchos productos comerciales que se denominan biodegradables, bioplástico, compostables. Entonces ellos, pues la pregunta de Osvaldo es actualmente cuál legislación, reglamentación o norma dicta estos conceptos que existe en este Bueno, momento. usualmente cuando hablamos de norma nos imaginamos a INTECO, ¿verdad? De primera entrada. INTECO en este proceso de normalización de los plásticos ya existió hace, bueno, ya está ahí, es que es el Comité Técnico Nacional, el CTN 207 GT04, que lo tengo aquí apuntado a un lado, y también está el 015, al cual también pertenezco, que tratamos temas sobre plástico y plásticos de un solo uso. Y ahí es donde está normado las definiciones de todo este tipo de definiciones de este tipo de materiales. En Costa Rica ya existe todo un proceso de normalización de terminologías, de métodos de uso de equipos. Y bueno, y ahora lo que se está hablando es la parte de regulación, regulaciones duras, blandas, procesos de armonización, etcétera. Ese es el siguiente paso. Hay una pregunta para el doctor Igor. ¿Cuál es la disponibilidad de estos equipos en la región centroamericana? Sí, la verdad, en Centroamericana, en América Central, en América del Sur, tendremos varios equipos, ¿sí? No exactamente en Costa Rica, aún no. ¿Sí? En Centroamérica, la referencia sí es la Nanotech, que va a tener el equipo que es capaz de hacer toda la referencia por la región, ¿sí? Mas tendremos en Colombia, en Perú hay varios, ¿sí? Tendremos en América del Sur. Nosotros somos los líderes de América, de mundial, en la verdad, en América del Sur, entender esta tecnología disponible. ¿Sí? Los equipos Rama, la verdad, son equipos muy conocidos y muy simples de se operar. ¿Sí? Lo primero, la referencia que vamos a tener será con el profesor Vega en la Nanotech, muy temprano. Excelente, ya vamos a tener uno entonces, José, en el Nanotech. Ojalá. Ya falta poco. Hay una pregunta muy interesante, dice, de Luis Obando, dice, es muy interesante saber que los microplásticos no necesariamente provienen de los plásticos, como lo conocemos, sino de otros polímeros también. ¿Cuál sería un mejor nombre para nombrarlos? Bueno, usualmente, como yo lo mencioné, ¿verdad? Los microplásticos, si uno va a la definición ruda, ¿verdad? Microplástico solo puede venir de un plástico. Plástico. Pero los microplásticos vienen de las resinas, de los termorrígidos en general, ¿verdad? De los hules. Entonces, la palabra más adecuada debe ser una micropartícula o nanopartícula. Incluye los metales y incluye las cerámicas que también son contaminantes y también pues deben ser estudiadas y evaluadas. No todo es culpa del plástico, ¿verdad? O más bien de la falta de educación de nosotros como seres humanos que tenemos para desechar digamos, subproductos. Que también se puede caracterizar con la misma tecnología. Claro, claro. Los nanocerámicos, los microcerámicos, ¿sí? Excelente. Los polímeros en general. Claro, Creo el que vidrio. seguramente va a se llamar micropolímeros, nanopolímeros, Sí, nanocerámicos, microcerámicos, todas claro. estas características es posible con la misma tecnología hacer la caracterización. Entonces la palabra correcta es micropartículas, que provienen de plásticos o Todo cerámicas o eso, metales. vidrios y lo que fuera. Exactamente. Excelente, hoy estamos aprendiendo muchísimo. Osvaldo también nos pregunta, dice, ¿se podría decir que el bioplástico puede generar micro y nanobioplásticos? Y estas pequeñas partículas de bioplástico podrían tener un efecto negativo temporal en el ambiente al ser más susceptible al ataque microbiológico. Sí. Cuando uno habla de
polímeros o bioplásticos o materiales biodegradables, compostables, tiene que tener un poco de cuidado. En el caso del ácido poliláctico, que es uno de los más, digamos, más utilizados en estos momentos, necesita condiciones adecuadas para poder ser biodegradable. Por eso es que se dice que es un compostaje industrial. Necesita ciertas microorganismos adecuados, una cierta temperatura, agitación, porque tiene que estar en presencia de oxígeno. Entonces, digamos que esté en el medio ambiente, tirados en algún lugar, puede ser que pasen muchos años y no les pase nada, porque no están en las condiciones adecuadas, o lo contrario, ¿verdad? Que se biodegrade rápidamente porque está bajo ciertas condiciones requeridas para ese proceso microbiológico. Ok. Vamos a ver, dice Luis Antonio Arana que desde Islandia, está él con nosotros, dice que cuando tratamos con poliacrilatos, y pone las siglas AN, MMA, MA, PMA, eso es para ustedes, y poliestireno, ¿cuáles son los mayores retos respecto al reciclaje y tratamiento? Que si se ha tratado esto en el Polibuna, por ejemplo, y que cuáles son los avances y modificaciones que podrían ser útiles en el caso de estos materiales. Bueno, ya ese es otro tema de otro tipo de conferencia. Ya la parte de reciclado va para años, de poder hablar cursos enteros de reciclado. Bueno, lo Lo que son haremos. sí, lo haremos. Lo que son las resinas son más complejas porque esa dificultad de que se degradan con el aumento de la temperatura hace que sea más difícil poderlas tratar. Entonces es un tema aparte. Polibuna, hemos trabajado más con bioplásticos, con productos de celulosas, ligninas, todo lo que es el aprovechamiento de los desechos que mencioné en la conferencia. Pero específicamente con esos materiales que menciona la persona, no hemos trabajado. Incluindo, professor, se me permite uma complementação, Claro. sim. Claro, claro. Normalmente, a mesma técnica que estamos agora é capaz de fazer a identificação simultânea de todos esses tipos de materiais e direcionar a separação, quer seja por densidade, quer seja por outro processo, que se pode empezar o processo de reciclagem. E o mais importante é saber como separar essas partículas, porque não vão estar separadas naturalmente, certamente vão chegar uma mescla dessas partículas em suspensão. Sí, y la tecnología que hablamos ahorita es capaz de identificar todas estas partículas al mismo tiempo y con esto empezar una indicación de cómo hacer el proceso de separación. ¿Sí? Esto es importante, pero es un tema para otros seminarios. Sí, claro. Muy más complejo. Lo vamos a hacer. Yo creo que por eso les decía desde el principio que esta es la primera parte de muchos, espero, muchos eventos que hagamos sobre el tema, porque definitivamente hay muchas cuestiones que hay que aclarar y de las cuales vamos a aprender mucho. Aquí hay otra pregunta de Mario y habla sobre la cristalinidad. Dice que ahora cuando el doctor José estaba hablando sobre la cristalinidad, le recuerda que en algún momento en Guatemala se empezaron a elaborar pajillas eh, eh, con la idea de que fueran biodegradables y que ellos lo llevaron al laboratorio y era polipropileno sindodáctico. Entonces, que más bien eso era más complicado y que realmente quien gasta polipropileno cristalino en pajillas. Entonces yo quisiera, con base en esta pregunta que hace Mario, ¿cómo se definen, porque creo que es algo que para muchos no sabemos, cómo se definen cuáles son los materiales, ¿verdad? Y para crear, para, por ejemplo, hacer un popote, una pajilla, que decimos nosotros en la región. Bueno, yo no sé si ustedes han visto que uno a veces en los restaurantes y en las sodas le dan una pajilla y esto se rompe. No termina uno de comer y ya la pajilla no sirve. Y porque se abre toda, probablemente las características relacionadas con peso molecular, cristalinidad y otras que tienen los polímeros no permitan que sea el material adecuado para esa pajilla. No todos los polímeros sirven para todo y no todos los polímeros trabajan bajo los mismos equipos de obtención o de procesamiento de esa materia prima para obtener un polímero. Por eso es que cuando se habla de procesamiento, cuando se habla de reciclado, es muy complicado. ¿No? Para una industria no es fácil pasar de un polímero común y corriente obtenido desde la industria del petróleo a uno con otras características, digamos, biodegradables. Todo el proceso de conversión es muy, muy complejo. Entonces hay que hacer una serie de estudios de caracterización de esa materia prima para poder definir si ese material me va a funcionar o no en el tiempo adecuado, de tiempo de vida de ese material,
que lo voy a utilizar para un determinado uso. Son muchas, muchas variables. Aquí hay una pregunta para el doctor Carvalho, de Mario Rodas. Dice, la tecnología de extracción de los nanoplásticos es muy complicada y utilizando este equipo, ¿lo hace más simple o él quiere saber si es mucho más complicado o si es fácil? No, mira, como hicimos, nosotros desarrollamos un paquete que va a solucionar grande parte del problema de extracción con tecnologías de digestión, ¿sí? Con procedimientos para cada tipo de muestra, ¿sí? Eso ya están muy avanzados en nuestros e-books, ¿sí? Y tenemos los kits que son necesarios para este tipo de digestión, para este tipo de extracción, quer sea por peso molecular, quer sea por densidad, quer sea por digestión de biotas, sí, creo que esta es la complejidad que se refiere, sí, y a través de la filtraje, nosotros somos capaces de separar estas partículas o poner todas en el mismo campo y hacer por técnicas espectroscópicas la separación, la clasificación y separación. Entonces, el método de caracterización es muy simple, en la verdad. La tecnología es muy avanzada, pero hoy este paquete lo trae una ventaja de tener un método muy simple de extracción y caracterización y reporte de datos, ¿sí? Perfecto, gracias. Hay un comentario de la doctora Virginia Montero, que es toxicóloga acá del Tecnológico de Costa Rica, la conocemos muy bien, está con nosotros. Dice, en realidad la preocupación desde el punto de vista de salud pública con respecto al consumo de microplásticos en especies marinas y el agua es la presencia de los plastificantes en los envases plásticos originales, como lo son el bisfenol A y los petalatos, DHE y DBPE. Pues son disruptores endocrinos y de esto hay suficiente evidencia científica actualmente. ¿Tienen ustedes algún comentario a esto que nos indica la doctora Montero? Bueno, yo realmente con respecto a toxicidad de microplásticos, debido a la presencia de esos materiales, no hay tanto. Bueno, obviamente que a la escala mayor sí se encuentra información respaldada con evidencia científica, como dice Virginia. Pero en el caso de microplásticos, la evidencia científica de la afectación de la salud humana es mínima. No encuentra una información. Ojalá realmente durante este mes espero comenzar un estudio con unos investigadores de Chile, estoy preparando muestras estándar de microplásticos, de polímeros comerciales, para enviarlos a Chile con el fin de comenzar a hacer estudios de los efectos de su presencia a esas escalas en células, ¿verdad? No es mi área de formación, yo soy químico y no puedo hablar mucho del tema, pero estamos haciendo eso porque definitivamente hay muy poca información del efecto, de la presencia de tanto de los microplásticos como ese tipo de materiales que se encuentran como los bifenoles y los talatos en presencia de algunos de estos plásticos. Pero hay muy poco, realmente muy poca evidencia y hay mucho que hacer. Es un campo muy rico para hacer muchas cosas. Doctor Carvalho, ¿algún comentario al tema de la toxicidad? No. Bueno, no tenemos más preguntas, así que quisiera regalarles 30 segundos a cada uno para hacer un cierre. José, si quieres empezar. Bueno, no, igual, en esta misma línea de investigación, creo que la conformación de esta red latinoamericana de Alfa Pacha para el estudio de microplásticos, lo que estamos haciendo aquí en Costa Rica en el ANOTEC y otros laboratorios pues, de la región, va a ser de suma importancia. Nosotros, a pesar de que queramos poner reglamentos, hacer prohibiciones de ciertos plásticos para evitar la generación de microplásticos, somos países muy pequeños que tal vez no consumimos tanto plástico como los más grandes. Entonces tenemos que hacer evidencia científica, con base científica, para exponer todos estos resultados en las grandes revistas internacionales para que sea un ejemplo y a lo mejor los países que más generan estos problemas puedan utilizarlos como una forma de tener esas evidencias y comenzar a tener regulaciones un poco más fuertes y sobre todo la parte de educación, ¿verdad? Fortalecer la parte de educación a la gente, ¿verdad? Que nos eduquen más de qué hacemos con los residuos, qué hacemos nosotros con las botellas, etc. Doctor Carvalho. Sí, sí, claro. Complementando un poco más lo que José Vega dice,
Nosotros somos países más pequeños, sí. Tal vez no creamos el problema en larga cantidad, mas sufrimos el impacto, porque como hice al principio que estábamos a discutir, las corrientes marinas lo traen los micro y nanoplásticos para nuestras regiones y tendremos ya islas, ¿eh? Nosotros podemos mapear y sabemos dónde están las islas de plásticos alrededor de nuestra región, ¿sí? Y parte de Oriba me gustaría de hablar que Oriba no solo es una empresa que se produce equipos y tecnología, nosotros también tendremos centros de excelencia, como dice ahorita, tenemos las personas y las tecnologías, tenemos las personas de los institutos, como el profesor Vega, temos as pessoas dos institutos de Oriba, de Lanotec, de várias universidades, e também temos os centros de excelência de Oriba, onde se hacen as investigações, ¿sí? E onde se hacen a cooperação técnico-científica, que é trabalho que vamos fazer com toda a América, com toda a América do Sul, Central e Mesoamérica, onde vamos colaborar com nossos especialistas de aplicações e nossas tecnologias, uma vez que tendremos pontos de aporte em cada país para que possamos intercambiar pessoas e intercambiar conhecimentos e tecnologias, ¿sí? Y muchas gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ambos. Yo quisiera recalcar algo que los dos han dicho y es el tema de ese trabajo en equipo, ese trabajo que tenemos que hacer en nuestras regiones, ¿verdad? Porque es cierto, nosotros somos parte del problema porque producimos una parte pequeña del problema, pero lo estamos haciendo y definitivamente ese es un tema que de manera individual cada uno de nosotros en nuestro diario vivir tenemos que hacer la tarea para, como bien decía el doctor Vega, pues bueno, disponer de esos productos, de esos materiales de la manera correcta, ¿verdad? Y después como organizaciones, ¿verdad? Cada uno de nosotros en nuestros espacios, favorecer también, ¿verdad? La creación, por ejemplo, y el apoyo a estas redes como la que habla José de Alfapaza, que definitivamente va a ser una organización que va a generar información, evidencia, que poder llevar y presentar a estos países que tienen un mayor consumo y también un mayor desecho hacia los mares, que al final, igual que el aire, pues es de todos, ¿verdad? No es que el aire se detiene en un lugar o que el mar se detiene en un lugar y se quedan los desechos en uno o en otro, sino que realmente, pues nosotros vivimos en un solo planeta. Yo creo que este lema de que no hay una opción B, no hay un planeta B, es algo que todos tenemos que tener en el corazón y que así es como tenemos que vivir y trabajar. Yo a ambos les agradezco porque este es un primer evento, pero vamos a tener muchos y pienso que definitivamente vamos a seguir avanzando en crear una comunidad ILSI Mesoamérica y latinoamericana con respecto al tema que definitivamente apoye para que se desarrollen más ciencia y para que también pues tengamos acceso a la información correcta y a tomar las decisiones informadas, que es lo que realmente tenemos que hacer como una sociedad responsable en este tema y en todos los otros temas, pero en este que es tan, ¿verdad? Que está en este momento es tan caliente, por decirlo así, tantos quieren hablar de sostenibilidad de microplásticos, pues que tomamos las decisiones con información científica y correcta. Quiero agradecerle a todos los asistentes por estar con nosotros y a las personas que van a ver el video en las próximas semanas, pues que pueden, por supuesto, revisar en el canal de ILSI de YouTube. Hay muchísimos videos con diferentes temas, pero les invitamos a no solo visitar nuestra página web, sino también el canal de ILSI YouTube, donde tenemos donde tendremos y muchos otros videos con evidencia científica alrededor de temas que son del interés de todos. Así que muchas gracias a todos y feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego.